A cierta edad, cuando el cuerpo ya ha explorado todo lo que podía tocar, cuando las conquistas dejan de contarse y los cuerpos ya no impresionan, uno empieza a entender que el verdadero deseo no se encuentra en la piel, sino en lo que hay detrás de ella. A los 50, 60 o más, descubrimos que una caricia sin intención se olvida al amanecer, pero una mirada cargada de historia puede encender memorias en medio de la noche. El placer físico no desaparece con los años, al contrario, se transforma en algo más profundo, más salvaje en su silencio, más violento en su pausa, más verdadero en su presencia. No se trata solo de tocarla, sino de provocar en ella un estremecimiento que no pueda controlar, de llevarla al borde de sus propias emociones sin siquiera rozarla. Porque cuando un hombre que ya ha vivido, que ya ha amado y perdido, que ya ha callado más de lo que ha dicho, decide acercarse, no lo hace para impresionar, sino para marcar. No busca impresiones fugaces, busca huellas eternas. Y esas huellas no se dejan en la piel, se graban en el recuerdo, en el instinto, en la forma en que ella te imagina incluso cuando estás lejos. Este vídeo no es para principiantes ni para quienes buscan trucos de seducción vacíos. Es para ti, que has comprendido que el deseo verdadero nace de una presencia poderosa, de una energía contenida, de una masculinidad madura que ya no pide, pero que tampoco se niega. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a hablar de lo que realmente enciende a una mujer cuando está frente a un hombre que no necesita tocar su cuerpo para hacerla temblar. 1. La mente, el origen de todo deseo. Durante años, nos han hecho creer que el deseo femenino nace en la superficie, en los labios que se humedecen, en la piel que se eriza, en el cuerpo que se entrega con movimientos intensos y desesperados. Nos enseñaron que si lográbamos tocarla, besarla, poseerla con fuerza, el fuego estaría garantizado. Pero con el tiempo, cuando la pasión ha pasado por muchas pieles, cuando ya no se trata de cantidad sino de calidad, uno empieza a entender algo que muy pocos hombres alcanzan a ver a tiempo. El verdadero deseo de una mujer madura no empieza entre sus piernas, empieza mucho antes, mucho más arriba, mucho más adentro, donde muy pocos se atreven a entrar, y es ahí, en la mente, donde todo arde de verdad. Un hombre de 50 años ya no necesita probar que es viril, porque su sola presencia lo declara. No necesita besarla con urgencia, puede simplemente mirarla con tal intensidad que ella sienta como su cuerpo empieza a traicionarla sin que él siquiera se acerque. Porque una mujer que ha vivido, que ya no se deja impresionar por músculos ni frases trilladas, se enciende cuando alguien es capaz de penetrar su mente con una frase inesperada, con una pausa cargada de tensión, con una historia que le haga mojarse por dentro antes de siquiera tocarla por fuera. La mente femenina es un territorio lleno de peligros, de recuerdos que duelen, de fantasías que jamás ha confesado, de inseguridades que esconde detrás de sonrisas perfectamente medidas. Y cuando un hombre sabe entrar ahí con decisión, con elegancia y con dominio, sin miedo a perderse en sus laberintos emocionales, entonces todo su cuerpo responde como si hubiese estado esperando ese momento durante años. El deseo se activa, no como una chispa superficial, sino como una llama que recorre su espalda, que endurece sus pezones, que la hace cerrar los ojos sin que nadie la esté tocando. Esa es la clase de excitación que no desaparece con un orgasmo, porque no es física, es mental, y por eso se queda. Un hombre maduro sabe que la verdadera intimidad empieza mucho antes de la desnudez. Empieza cuando logras que ella imagine cómo sería si la tomaras sin avisar, si la apretaras contra la pared con esa mezcla perfecta de control y deseo brutal, si le hablaras al oído lo que nadie más se ha atrevido a decirle, no con groserías baratas, sino con esa crudeza elegante que solo los hombres vividos saben manejar. Porque lo salvaje no está reñido con lo sofisticado, y una mujer lo sabe cuando lo siente. La mente es el órgano sexual más poderoso que posee una mujer, porque es allí donde se multiplican sus deseos más ocultos, donde se proyecta lo que anhela pero teme, lo que desea pero nunca pide. Cuando le hablas a su mente, no le das placer, le das poder. La haces sentir deseada no por su cuerpo, sino por lo que habita en su mundo interior, por ese caos hermoso que nadie más ha sabido acariciar. Y eso, amigo, eso es lo que la hace tuya sin haberla tocado siquiera. Porque lo que toca la piel se borra, pero lo que deja huella en la mente se queda grabado para siempre. En este punto de tu vida, ya no buscas sumar cuerpos, sino experiencias que te marquen,
Momentos que puedas recordar sin remordimientos, memorias que te despierten a mitad de la noche con una erección silenciosa provocada no por una imagen explícita, sino por un recuerdo emocional tan fuerte que atraviesa el tiempo. Por eso, si logras entrar en su mente, si siembras una idea, una emoción, una posibilidad sin realizar, entonces ya no compites con otros hombres, ya no estás en su cama por una noche, estás en su cabeza por el resto de su vida. 2. Las palabras indirectas, la llave que despierta su imaginación. A los 50 años, un hombre ya no necesita decir lo obvio, porque ha comprendido que lo explícito es para los que no saben seducir con sutileza. La experiencia le ha enseñado que las palabras más poderosas no son aquellas que gritan deseo, sino las que lo susurran con elegancia, las que lo insinúan como un pecado delicioso que aún no se ha cometido. Ya no dices me gustas como un adolescente. Ahora dejas frases flotando que la obligan a pensar en ti mucho después de que te hayas ido. Frases que no la acarician directamente, pero que la desnudan por dentro sin que lo note. Una mujer no se derrite cuando le dices que es hermosa. Se derrite cuando con una mirada intensa y una sonrisa leve le dices, por ejemplo, hay algo en ti que despierta pensamientos que no debería tener. No estás diciendo nada concreto, pero estás diciendo todo. Le entregas el primer verso de un poema erótico que ella misma se ve obligada a completar. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre inolvidable. Uno busca saciarse rápido, el otro deja hambre. Uno quiere conquistar, el otro quiere que ella se rinda por decisión propia, impulsada por una fuerza que ni ella misma entiende. Cuando hablas así, cuando insinúas en lugar de exponer, entras en su imaginación como un intruso bienvenido. Siembra en su mente escenas que ella nunca vivió, pero que empieza a desear con tanta fuerza que su cuerpo responde como si ya hubiesen ocurrido. Su respiración cambia, su piel se estremece, sus muslos se tensan, y todo por una frase que otros ni siquiera entenderían. Esa es la belleza de las palabras indirectas. No atacan, seducen, no invaden, provocan, no piden permiso, despiertan fantasías. Y no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. La voz grave, pausada, con silencios entre las palabras, crea un ritmo que es más erótico que cualquier imagen. No necesitas describirle lo que le harías, solo necesitas dejar que lo imagine. Y créeme, cuando una mujer empieza a imaginarte en su cama, en su cocina, en su ducha, ya has ganado mucho más que el cuerpo. Has ganado su deseo, su entrega, su sumisión emocional. No con fuerza, sino con precisión. No con urgencia, sino con dominio. Recuerda esto, las mujeres no quieren que las elogies como todos. Quieren sentir que ves algo en ellas que nadie más ha visto. Y eso se logra con frases que no están en los libros, sino en tu instinto. Un instinto refinado por años de errores, aprendizajes, derrotas y conquistas silenciosas. Dile que su perfume te recuerda algo peligroso. Dile que su voz parece un lugar al que te gustaría volver. Dile que su forma de caminar despierta en ti cosas que preferirías no contar. Díselo como quien no busca respuesta, sino reacción. Como quien ya sabe que la tocó sin tocarla. Esa es la fuerza del lenguaje maduro, del lenguaje que no se entrega completo, sino que se deja adivinar. El lenguaje de un hombre que sabe que las mejores fantasías no se escriben con el cuerpo, sino con frases sembradas en el momento justo, con una dosis exacta de provocación y de contención. Y lo más poderoso de todo es esto. Cuando ella empieza a imaginar, tú ya no eres solo un hombre, eres una posibilidad. Una posibilidad que ella querrá explorar. Y eso, a su edad y a la tuya, vale mucho más que un encuentro fugaz. 3. El silencio, el espacio donde habla el deseo. Hay momentos en los que el silencio no es ausencia, sino una presencia tan intensa que quema. Cuando un hombre ha vivido lo suficiente, cuando su piel ha tocado otras pieles, cuando sus noches han estado llenas y vacías a la vez, aprende que el verdadero poder no está siempre en lo que dice, sino en lo que decide callar. A los 50 o 60, uno ya no necesita llenar el aire con palabras nerviosas o frases decoradas. Aprende a respirar hondo, a mirar de frente, y a dejar que el deseo se construya en la pausa. Porque el deseo no grita, susurra. No empuja, espera. No invade, observa. Y ese espacio en blanco entre una palabra y otra, es donde nace lo más primitivo, lo más feroz
lo más inolvidable. Una mujer no olvida al hombre que supo quedarse callado en el momento exacto. El que, después de decir algo que la hizo estremecer, no la llenó de explicaciones, sino que simplemente la miró, como si pudiera desnudarla sin mover un solo músculo. Esa clase de silencio no es torpeza, es dominio. Es un lenguaje sin palabras que dice más que cualquier poema, más que cualquier promesa. Es un silencio que se siente entre las piernas, que la obliga a apretar los labios no para hablar, sino para no gemir sin haber sido tocada. Es un silencio cargado de tensión, de electricidad contenida, de una intensidad que no necesita permiso para provocar. Imagina esto. Estás cerca, tan cerca que puedes oler su perfume mezclado con su piel caliente. Le has dicho algo al oído, algo que solo un hombre sin miedo podría decir. Ella sonríe, pero su sonrisa tiembla. Y tú no haces nada más. Solo la miras. No intentas besarla, no rompes el momento con una caricia obvia. La dejas ahí, en ese limbo delicioso donde lo que va a pasar, no pasa. Y es precisamente esa espera, esa falta de acción, la que la vuelve loca. Porque el cuerpo desea lo que no tiene. Y la mente se obsesiona con lo que está a punto de suceder, pero no sucede. Ese tipo de silencio no es pasividad, es estrategia. Es saber que no hay que correr, porque quien domina el tiempo, domina el deseo. El silencio en el momento adecuado es como una mano invisible que la aprieta por dentro, que le acaricia la imaginación, que le abre puertas que no sabía que tenía. No estás ausente, estás tan presente que tu ausencia de palabras pesa más que cualquier discurso. Estás ahí, dentro de ella, sin haberla tocado. Un hombre mayor que comprende esto ya no necesita competir con los ruidos del mundo. Él es pausa. Él es el respiro en medio del caos. Y cuando una mujer lo encuentra, lo siente como un refugio, pero también como un peligro. Porque ese silencio, esa forma de estar sin hablar, le provoca cosas que no entiende. Le despierta un deseo que no puede controlar. Le hace pensar en cómo sería si perdiera el control. Y eso, precisamente eso, es lo que la excita más que cualquier caricia. No confundas el silencio con distancia. No se trata de no hablar, se trata de hablar con el cuerpo, con los ojos, con la respiración. Es ese momento en el que ambos saben lo que quieren, pero ninguno se mueve. Es la antesala del deseo más puro, más crudo, más animal. Porque cuando no hay palabras, los instintos toman el control. Y si tú sabes sostener ese instante sin romperlo, si sabes quedarte ahí sin ceder a la urgencia, entonces no eres un hombre más. Eres el hombre que ella recordará con la piel encendida y la mente marcada. 4. El arte del casi, dejarla con hambre. Hay una diferencia inmensa entre tocar a una mujer y dejar que ella te desee sin que siquiera la hayas tocado. Y esa diferencia la entienden los hombres que han vivido lo suficiente como para saber que el deseo no se trata de obtenerlo todo, sino de saber cuándo detenerse. El casi no es una ausencia, es un acto de poder. Es una estrategia que exige paciencia, control y un instinto afilado por los años. Porque solo un hombre maduro sabe exactamente cuánta intensidad puede mostrar sin cruzar el límite, cuánta proximidad es necesaria para que el cuerpo de ella empiece a clamar por lo que no termina de suceder. El arte del casi es mirarla a los ojos mientras te acercas, sentir su respiración mezclarse con la tuya, inclinarte hacia su cuello y detenerte apenas a centímetros de su piel. Es ver cómo cierra los ojos, cómo su cuerpo se tensa, cómo su pecho sube y baja esperando el contacto. Y entonces, no dárselo. No porque no lo desees, sino porque sabes que dejarla con hambre es más poderoso que saciarla en el momento. Es como morder el borde del deseo y soltarlo. Es como calentar su cuerpo desde adentro y luego retirarte justo cuando el calor se vuelve insoportable. Eso la deja temblando mucho más que cualquier penetración inmediata. Eso la rompe por dentro, porque el deseo retenido se convierte en obsesión. Una mujer puede olvidar un beso, incluso una noche entera de sexo. Pero no olvida la vez que un hombre la miró con lujuria contenida, que estuvo a punto de tomarla con fuerza, de empujarla contra la pared, de hablarle con una voz tan grave y sucia que la hizo apretar los muslos, y luego no lo hizo. Eso no se borra. Eso se queda latiendo en su interior como una deuda pendiente. Como una historia que no se terminó de escribir y que su mente reescribe una y otra vez, buscando el final que nunca llegó.
El casi es una provocación sutil pero brutal. No necesitas ser verbal. Puede ser un gesto, una pausa, una respiración entrecortada. Es ese momento en que ella siente que si te acercas un centímetro más, va a perder el control. Es cuando sabe que tú puedes dominarla sin necesidad de tocarla. Y eso no la debilita, la hace arder. Porque las fantasías más intensas no se viven, se anticipan. El casi convierte el presente en un campo de tensión insoportable. Y un hombre que domina esa tensión, domina la relación, domina el deseo, domina su cuerpo aunque no lo posea. Este arte no es para los impacientes. No es para quienes necesitan respuestas inmediatas o gratificación rápida. Es para quienes han entendido que el placer verdadero está en la construcción, en la pausa que corta la respiración, en el momento exacto en que la piel se eriza y el alma tiembla sin contacto. Un hombre que sabe detenerse antes del clímax, que sabe dejar a una mujer con la sensación de que estaba a punto de rendirse, pero que no lo hizo. Es un hombre que se queda dentro de ella sin haber entrado. El casi también te eleva por encima de los hombres comunes. Porque ellos buscan tomar, tú eliges provocar. Ellos buscan entrar, tú eliges marcar. Ellos lo hacen con el cuerpo, tú lo haces con la mente. Y por eso, cuando ella se acueste sola esa noche, no pensará en el que la besó, sino en el que no lo hizo. No sentirá el recuerdo del que la tuvo, sino del que casi la tuvo y no se permitió ir más allá. Porque lo prohibido, lo contenido, lo incompleto, enciende mucho más que lo consumado. El arte del casi es dominio puro. Es una declaración silenciosa de que tú eres el hombre que no necesita tomar nada por la fuerza, porque ya tiene el poder de provocar todo sin tocar nada. Y cuando ella lo entiende, cuando lo siente en cada parte de su cuerpo que aún espera ser tocada, entonces ya no se trata de si pasará o no. Se trata de cuando te rogará que lo completes. 5. La presencia real no en el cuerpo, sino en su mente. Hay hombres que están, pero no se sienten, y hay otros que, incluso sin decir una palabra, se graban en la piel, en los sentidos y en la memoria más íntima de una mujer. La diferencia no está en la apariencia ni en el ruido que hacen al llegar, sino en la energía cruda y contenida con la que habitan un espacio. Esa es la verdadera presencia. No la del cuerpo que ocupa una silla, sino la del hombre que invade silenciosamente cada rincón del deseo de una mujer sin tocarla, sin hablarle, sin siquiera mirarla directamente. A los 50, cuando ya no necesitas demostrar nada, aprendes que la presencia auténtica no se impone, se filtra, se siente, se respira, se anticipa. Y cuando una mujer la detecta, su cuerpo reacciona como si alguien hubiese encendido un fuego bajo su piel, aunque tú aún estés a metros de distancia. La presencia de un hombre maduro no depende del volumen de su voz, sino del peso de su silencio. No requiere palabras dulces, sino miradas densas, cargadas de pasado, de experiencia, de lujuria contenida y de promesas que no se verbalizan. Es ese tipo de energía que hace que una mujer cruce las piernas lentamente sin saber por qué, que toque su propio cuello como si sintiera tus dedos ahí, aunque no te hayas acercado. Porque hay hombres que excitan con caricias, y otros que lo hacen con la sola forma de sentarse, con el ritmo lento de sus movimientos, con la firmeza con la que sostienen una copa o cómo se acomodan la camisa sin apuro. Lo físico se percibe, pero lo masculino se emana. Y esa esencia profunda, esa vibración visceral que se instala en el aire como un aroma denso, es lo que realmente marca la diferencia. Una mujer puede sentirse desnuda solo con la forma en la que tú entras a una habitación. Si lo haces con plena conciencia de tu cuerpo, de tu deseo, de tu dominio interno, entonces ella lo percibe como una amenaza erótica que la desconcierta. Su cuerpo comienza a actuar por instinto, los pezones se endurecen, la respiración se agita, las pupilas se dilatan. Y tú no has hecho nada, al menos no visiblemente. Pero tu presencia la está envolviendo, la está arrastrando hacia un terreno en el que ya no hay lógica, solo reacción, solo necesidad. Porque lo más excitante no es el contacto físico, es la sensación de estar siendo deseada por alguien que ni siquiera se ha acercado aún. Y ese es el secreto que los hombres jóvenes no entienden. Ellos buscan tocar, buscan impresionar, buscan velocidad. Tú, en cambio, aprendes a sostenerte, a quedarte en silencio mientras ella se retuerce por dentro, a estar ahí, con todo tu ser,
sin moverte, mientras su cuerpo te suplica en silencio. Porque sabes que cuanto más tiempo permanezcas en ese estado de tensión emocional, más profundo será el impacto. Estás en su mente mucho antes de estar en su cama. Y cuando llegues a su cuerpo, si lo haces, no será una sorpresa, será una consecuencia inevitable. La presencia verdadera se siente como una promesa cargada de peligro. Es ese momento exacto en el que ella no sabe si va a ser tomada con ternura o con brutalidad. Y esa incertidumbre, esa mezcla de ternura y lujuria, de contención y potencia, es lo que la rompe por dentro. No necesita oír palabras sucias, porque tu energía ya lo está diciendo todo. No necesita que la toques, porque su piel ya está reaccionando como si lo hubieras hecho. Y tú, lo sabes. Lo sientes. Sientes como su cuerpo vibra al ritmo de tu respiración, como su mente intenta descifrarte y al mismo tiempo se rinde ante tu misterio. Ese tipo de presencia no se finge. Se cultiva. Se construye en los años, en las derrotas, en las noches solitarias, en los silencios aprendidos a fuerza de desilusiones. Es la presencia del hombre que ya no persigue cuerpos, porque sabe que su propio cuerpo es una declaración. El hombre que no corre tras el deseo, porque ha aprendido a provocarlo solo con estar. Y esa, precisamente, es la presencia que ninguna mujer puede ignorar. 6. El lenguaje emocional, entender antes de tocar. Antes de desnudar su cuerpo, debes aprender a desnudar su alma, y para eso, no basta con ser un hombre que sabe lo que quiere. Tienes que ser un hombre que sabe lo que ella siente incluso antes de que lo diga. Porque el deseo real, el que nace desde las entrañas y se expande por cada centímetro de piel, no comienza con una caricia, sino con una conexión emocional tan intensa que la haga temblar incluso vestida. Y solo un hombre que ha vivido lo suficiente, que ha amado con el cuerpo pero también con los silencios, con las derrotas y con las pérdidas, es capaz de captar las señales invisibles que una mujer madura lanza cuando está lista para entregarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El lenguaje emocional no se aprende en libros ni en vídeos. Se aprende en la experiencia de haber tocado cuerpos que no sentían nada, de haber besado bocas que no devolvían alma, de haber estado con mujeres vacías por dentro y haber comprendido que el placer no se sostiene sin profundidad. Por eso, cuando una mujer verdadera se cruza en tu camino, no buscas seducirla con estrategias baratas, buscas leerla. Lees el temblor en su voz cuando te habla de algo que la tocó muy dentro, la forma en que desvía la mirada cuando algo la hace sentir vulnerable, el modo en que respira diferente cuando tu presencia le despierta deseos que lucha por ocultar. Y allí, en esa lectura sutil, es donde comienza la verdadera intimidad. Un hombre que sabe lo que una mujer siente puede hacerla arder sin necesidad de quitarle la ropa. Puede decirle una sola frase, tan precisa, tan profunda, tan brutalmente directa a su herida o a su anhelo, que ella se abra por dentro sin haber sido tocada por fuera. Porque lo emocional no es suave, es feroz. Las emociones que excitan no son siempre dulces, a veces son salvajes, primitivas, tan intensas que la dejan sin aire. Y si tú sabes navegar en ese mar, si no te asustas con sus miedos, con sus cicatrices, con sus contradicciones, entonces ella se entrega no como una amante, sino como una mujer completa, con cuerpo, corazón, piel y deseo. La conexión emocional tiene el poder de encender zonas del cuerpo que estaban dormidas. Una mujer puede haber sido acariciada 1000 veces, pero si nadie ha tocado su miedo al abandono, su deseo de sentirse única, su necesidad de ser vista más allá de su piel, entonces nadie la ha tocado realmente. Tú no estás ahí solo para encender su sexo, estás ahí para provocar un incendio en su mente, en su recuerdo, en su historia. Cuando logras hacerla llorar y excitarse al mismo tiempo, cuando logra gemir no solo por lo que haces sino por lo que despiertas, entonces sabes que estás hablando su idioma más profundo. Y ese lenguaje no se habla con la lengua, se habla con los ojos, con la postura, con la presencia, con la paciencia. No tienes que gritar tu deseo, solo tienes que dejar que lo sienta. Cuando una mujer sabe que la entiendes sin que tenga que explicarse, su cuerpo deja de defenderse. Se ablanda, se abre, se ofrece, y no como una sumisión pasiva, sino como una entrega voluntaria, poderosa, irrefrenable. Porque no hay mayor afrodisíaco que sentirse comprendida,
No hay mayor orgasmo que aquel que comienza en la mente y culmina en cada músculo que antes estaba tenso por miedo. Los hombres que entienden esto no necesitan correr, no necesitan forzar nada. Se sientan frente a ella y permiten que el deseo se construya a través de la escucha, de las pausas, de los silencios compartidos. Cuando hablan, lo hacen con palabras que pesan, que sanan, que tocan fibras que nadie más se atrevió a tocar. Y cuando finalmente la rozan, no lo hacen para conquistar, lo hacen para confirmar que ya son parte de su historia más íntima. Ese es el poder del lenguaje emocional. No te acercas solo a su cuerpo, te mete bajo su piel, en sus recuerdos, en sus noches solitarias. Y una vez que estás ahí, no hay forma de que te olvide. 7. La huella del hombre que no tocó pero marcó. Hay hombres que han dormido con cientos de mujeres y no viven en la memoria de ninguna. Y hay otros, muy pocos, que con una sola mirada, una sola conversación, una sola presencia contenida, dejan una marca tan honda que ninguna piel, ningún gemido, ningún otro cuerpo podrá borrar jamás. Esos hombres no son los que invaden, son los que habitan. No son los que poseen cuerpos, son los que ocupan mentes. Y cuando un hombre logra instalarse ahí, justo en el rincón más íntimo de la imaginación de una mujer, ha alcanzado un nivel de poder que va mucho más allá del sexo. Ha dejado huellas sin necesidad de tocar. A esa edad donde las prisas desaparecen y el deseo se vuelve más selectivo, el hombre ya no quiere acumular cuerpos, quiere ser inolvidable. Ya no busca provocar orgasmos rápidos, sino incendios lentos que ardan por dentro durante años. Y para eso no necesita penetrar su carne, necesita penetrar su mundo. Porque una mujer puede abrir las piernas por deseo, por juego, por costumbre. Pero abrir la mente, abrir el alma, abrir los miedos, eso solo lo hace con alguien que no la empuja, sino que la envuelve. Con alguien que no la obliga, sino que la seduce con su sola manera de estar. Con alguien que sabe que lo más brutalmente excitante es convertirse en esa figura que aparece en sus fantasías más intensas sin haber estado nunca en su cama. Ese hombre no se anuncia, se siente. Su energía tiene textura, su mirada tiene temperatura, su silencio tiene volumen. No busca atención, pero la absorbe. No pide, pero recibe. No impone, pero domina. Y es que la verdadera seducción no está en el contacto directo, sino en la capacidad de ser recordado en el momento más vulnerable, en medio de la noche, cuando ella se toca y piensa en ti, no porque estuviste, sino porque no estuviste y aún así lograste quedarte. En ese momento en que su respiración se acelera sin saber por qué, cuando el sudor corre por su espalda sin haber sido provocada por nadie, cuando se muerde los labios deseando algo que no puede nombrar, ahí estás tú. No con tu cuerpo, sino con tu huella. No con tus manos, sino con lo que dejaste sembrado en su imaginación. Una huella así no se construye con técnicas, se construye con profundidad, con presencia emocional, con autenticidad salvaje, con esa virilidad madura que ya no necesita disfrazarse de galantería barata ni esconder su hambre detrás de un discurso dulce. Tú no la tratas como una princesa, la miras como una hembra que merece ser deseada con respeto. Sí, pero también con intensidad feroz. Y esa mezcla, esa dualidad entre contención y crudeza, entre calma y fuego, es lo que la hace perder la razón. Porque no eres predecible, no eres blando, no eres manipulador. Eres real. Eres un animal consciente. Un hombre que puede destruirla con una frase y sanarla con un silencio. La huella que dejas es tan profunda porque ella sabe que tú no vienes a jugar. Que no estás ahí para consumirla como otros, sino para revelarle una parte de sí misma que nunca había sentido. Una mujer no olvida al hombre que le mostró su propia oscuridad sin juzgarla, al que la llevó al borde de sus emociones sin tocarla, al que la hizo morder la almohada por noches enteras sin habérsela quitado jamás. No lo olvida porque ese hombre no fue una experiencia más. Fue una revelación. Fue una sacudida. Fue un despertar. Y esas cosas, esas sensaciones viscerales que no entienden de lógica ni de tiempo, son las que realmente importan cuando el cuerpo ya ha probado demasiado y el alma busca algo que aún no ha vivido. Ese eres tú. El hombre que no tocó pero marcó. El que pasó una vez y se quedó para siempre. El que no necesitó desnudarla para dejarla temblando. El que no entró por la puerta de su habitación, pero se instaló en la parte más húmeda de su memoria. Ese eres tú,
si eliges serlo. Y créeme, ella lo sabrá. Aunque no lo diga. Aunque no te lo confiese. Lo sabrá cada vez que alguien más la bese sin que ella sienta nada. Lo sabrá cada vez que se acueste con otro y piense en ti. Ahora ya lo sabes. No se trata de cuánto la toques, sino de cómo la hagas sentir cuando ni siquiera estás cerca. No se trata de cuántas veces la poseas, sino de si puedes vivir en su mente mucho después de que todo haya terminado. Porque hay cuerpos que se olvidan al amanecer, pero también hay hombres que se quedan adheridos a la piel sin haberla tocado jamás. Esa es la diferencia entre el sexo rápido y el deseo eterno. Entre la descarga y la conexión. Entre ser uno más y ser el único. A los 50 años o más, el cuerpo ya no corre, pero la energía arde más fuerte. El alma sabe lo que quiere. Y tú sabes lo que provocas. Has amado, has perdido, has callado, has deseado en silencio y has sentido como una mirada puede ser más penetrante que una noche entera de sexo. Por eso estás aquí. Porque quieres algo más que carne. Quieres dejar marca. Quieres encenderla desde adentro. Hacer que se estremezca con una frase. Que se moje por una pausa. Que se rinda por completo sin que tú tengas que forzar nada. Ese es tu poder. Esa es tu esencia. Ese es el deseo maduro, brutal, salvaje y elegante que solo un hombre como tú puede provocar. Y si llegaste hasta aquí, si algo de lo que escuchaste te hizo recordar, estremecer o simplemente mirar hacia adentro, entonces este vídeo era para ti. Si alguna vez marcaste a una mujer sin tocarla o sueñas con hacerlo, cuéntamelo abajo. Tu historia importa. Tu experiencia puede inspirar a otros. Déjala en los comentarios. Y si este mensaje tocó algo en ti, si sientes que este contenido merece llegar a más hombres que han amado en silencio y deseado con el alma, entonces te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Porque este no es un espacio para juegos, es un refugio para los que entienden que el deseo no siempre se grita, pero cuando se enciende bien, no hay quien lo apague. Nos vemos en el próximo vídeo.